start. Bienvenido de nuevo al podcast Ethical Range, donde exploramos la experiencia humana que tenemos para ti. Hoy hablaremos sobre el daño psicológico de la crisis de inmigración y deportación que vive hoy en día Estados Unidos. Ciertamente nos enfrentaremos a uno de los problemas más precarios y morales que enfrenta Estados Unidos hoy en día, la inmigración, el fracaso sistémico y, lo que es más importante, la crisis de confianza. El país necesita dividirse. Cada persona tiene un punto de vista diferente y tiene derecho a hacerlo, a expresar sus ideas, creencias y sentimientos. Pero la pregunta es, ¿cómo resuelve esto el problema? Sé que este tema puede ser muy delicado para algunas personas y para los pobres, porque es muy retórico. Por un lado, tendremos una explicación para explicar la historia desgarradora, y por otro lado, entenderemos el comportamiento político que pone a todos en esta situación. Pero para entender por qué la gente emigra a los Estados Unidos, debemos entender de dónde vienen. ¿De qué están huyendo? ¿Cómo es esa cultura? También aprenderemos qué piensan los estadounidenses sobre la llegada de los inmigrantes a Estados Unidos y cómo se sienten sobre sus temores. Para entender más sobre este tema, debemos hablar de gobiernos corruptos, explotación corporativa de inmigrantes y cómo podemos respetar la ley mientras respetamos la dignidad individual. Nuestro objetivo es deshacerse de la culpa y avanzar hacia una verdadera reforma impulsada por los datos. Entonces, si quieres aprender más sobre por qué la gente abandona su país para venir a los Estados Unidos, y el viaje, la pérdida psicológica y lo que dejan atrás para adaptarse a una nueva cultura, pero también quieres saber qué piensan los estadounidenses sobre la entrada de inmigrantes, cómo se sienten al respecto, cómo ven a los inmigrantes y cómo se sienten sobre estas deportaciones masivas. ¿Cuál es el daño psicológico de la residencia ilegal para los ciudadanos estadounidenses? Eso es lo que vamos a discutir hoy. No vamos a elegir bando, simplemente vamos a exponer estas diferentes experiencias y entender la pérdida psicológica de ambos lados. Así que si esto es lo que quieres aprender, manténgase atentos y vamos a empezar. Así que nos preguntamos por qué la gente emigra a los Estados Unidos. ¿Por qué lo dejan todo atrás? ¿Cuál es la razón número uno por la que se van? Las estadísticas nos dicen que la primera razón por la que se van es porque los gobiernos adecuados han empobrecido a estos países, pero también pueden haber creado un riesgo de seguridad en los últimos 1020 años. Tomemos los ejemplos de Venezuela y Ecuador. Como sabemos, o para aquellos que no lo saben, Ecuador casi se está convirtiendo en un narcoestado. Esto se debe a la evolución de la corrupción. De hecho, los ciudadanos no tienen el coraje de ponerse de pie contra estos gobiernos y traseros corruptos y expresar su descontento con las reformas. Esto también alimenta la violencia de las pandillas. Estas pandillas evolucionaron para dar la bienvenida a Naquel como participante y también patrocinar a las pandillas. Luego se convirtieron en afiliados, ahora son sus mayores, son sus aliados alcaldes, transportando drogas por Ecuador. Puedo decirte que yo viví en Ecuador cuando era joven, y en los años 80 puedes ver el sistema y la cultura corruptos. Hicieron una buena cosa, pero sabían que estaban robando y lo permitieron. Con ello viene la corrupción constante del sistema. Jueces, ejecutivos, diputados, senadores, todo el Congreso está trabajando por sobornos. Así que piensa en esto. Si eres ciudadano ecuatoriano, ¿cómo puedes confiar en tu sistema legal? ¿Cómo puedes confiar en un gobierno si sabes que te han robado, que el ladrón tiene más dinero para sobornar a un juez, escapar de un crimen o incluso ser sentenciado, pero obtener, usted sabe, pagar al juez para ser liberado en una semana o dos? ¿No tienes miedo de que ahora que has hecho lo correcto para condenar el crimen, ahora que este hombre salga en 1 o 2 semanas, él y sus miembros de la pandilla vendrán a buscarte? ¿No quieres escapar de ese miedo? Así que piénsalo bien. La elección de los inmigrantes es muy simple. Se encuentra en algún lugar entre los horrores previsibles de un gobierno corrupto, la violencia de las pandillas e incluso el colapso económico.
Recuerdo que cuando fui a Ecuador, el sucre se devaluó hasta 25.000 sucres por dólar. En lugar de advertir a sus ciudadanos para que puedan intercambiar ese dinero y no perder demasiado, los gobiernos no lo hacen. Lo hicieron de repente. Muchas personas con sucres en sus bancos ahora solo tienen unos pocos dólares. Es un cambio de vida. Reflexiona sobre las razones detrás de la migración. Por lo tanto, hay una gran inmigración a Europa porque los gobiernos no tienen en cuenta a sus ciudadanos. Así que piensa en esto, ¿cuál elegirías? ¿Emigrar a un país que no conoces o quedarte en un lugar precario donde nada te garantiza? Pero al menos todavía hay esperanza para emigrar a Europa o Estados Unidos. Hay una posibilidad, hay una oportunidad de que no solo puedes sobrevivir o vivir una vida digna, sino más allá de eso. Debemos pensar en los altos funcionarios de ese país que han tenido que enfrentarse a la justicia, pero que han huido a otro país en busca de asilo. Puedo darles algunos ejemplos. El economista Albert Holt fue acusado de malversar millones de dólares en fondos secretos de Estado en la década de 1990. También tienes al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado en un esquema masivo de soborno de todos los ladrillos, al residir en el extranjero. Estas personas no solo viven en estos diferentes países, sino que también buscan refugiados en las embajadas, creando caos político y social en el país. El sistema digital también implica a figuras como Rolando Panchana, que fue periodista de Ecuavisa y se involucró en la política por su popularidad. Permítanme decirles que la lista continúa, porque la corrupción en lugares como Ecuador se desarrolla y se desarrolla muy bien sin ningún impacto o con poco impacto. Porque si tienes dinero, seguro que puedes pagar para salir. El exilio de élite es la última herramienta de traición. Los líderes privaron al país de los recursos necesarios para estabilizar el país, no solo el sistema monetario, sino también la confianza y la transparencia. Cuando se les responsabiliza, abandonan a los ciudadanos a los que enseñan. Pero ahora estamos viendo una evolución diferente en Ecuador. Crucialmente, la corrupción de gobiernos como Rafael Correa y Jorge Glass, que acabamos de mencionar, es considerada por los fiscales directamente relacionada con el auge de la droga. Las acusaciones estatales muestran que una gran cantidad de contratos e infraestructuras estatales están infiltradas por el financiamiento y la influencia de los cárteles de la droga. Este es el plan para convertirse en un narcoestado y allana el camino para que el crimen organizado obtenga el control político. Esta corrupción es catastrófica para los ciudadanos ecuatorianos. Crea una inmigración ficticia, una obligación moral para los padres que buscan la seguridad de sus hijos y de ellos mismos. Veamos las estadísticas. En 2023, Ecuador registró una tasa récord de homicidios, con alrededor de 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un fuerte aumento directamente relacionado con la tasa de migración. Por lo tanto, la seguridad juega un papel enorme en las razones por las que las personas abandonan sus países. Si vamos a hablar de corrupción en Ecuador, ¿por qué no hablar de Venezuela? También es un buen ejemplo. Recuerdo que en los años 70 y 80 Venezuela era un país utópico en América del Sur, con una economía empañada por su industria petrolera. Recuerdo que solían tener las mejores telenovelas, ¿no? Solían hacer películas, tienen los mejores cantantes. Se metieron en el arte. Los europeos solían venir a vivir en Venezuela. Debido a su riqueza petrolera, son conocidos como el paraíso financiero de los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó exactamente? La corrupción corrompe a los líderes con mentalidad socialista. Pero lo que es más importante, ni siquiera se trata de izquierda o derecha. Es todo este comportamiento maquiavélico que se ve en los dictadores narcisistas, lo que cambia todo, desde un Estado que alguna vez fue inferior a la máquina hasta un colapso catastrófico bajo Chávez y Maduro. Se caracterizan por la corrupción del Estado, la hiperinflación de los recursos, el hambre. Recuerdo haber visto y hablado con gente de Venezuela que ni siquiera podía comprar papel higiénico. Necesidades básicas de la vida diaria, como pasta de dientes, alimentos, agua. ¿Quién trata así a sus propios ciudadanos? Piénsalo bien, piensa en la pérdida psicológica.
Si eres ciudadano venezolano, esto conducirá a una de las mayores crisis de refugiados de la historia moderna. No puedo creer que esto suceda en 2024-2025. Este es un caso claro de corrupción política y económica sistemática que invierte directamente el sueño de una nación y destruye una cultura. Destruye lo que alguna vez sintió que pertenecía a usted, donde pertenecía, obligando a millones de personas a huir de la pobreza y la falta de servicios básicos. Es triste ver y escuchar algunas de las historias del pueblo venezolano y sus sueños de que algún día puedan volver a reformar y reorganizar y devolver a Venezuela al pasado. El paraíso estadounidense, yo diría que es el paraíso financiero estadounidense. Solía ser un lugar donde todo el mundo quería ir, pero ahora vemos malos ejemplos de por qué la gente abandona su país. Ellos obviamente no se van porque simplemente se ponen de pie y dicen, bueno, solo quiero ir al norte o solo quiero, ya sabes, saltar a Europa. Porque les voy a dar dos ejemplos de aquellos países que están haciendo lo correcto y luchando contra la corrupción. Están tratando de mantener la estabilidad económica y permitir que las inversiones entren en sus países. Porque honestamente, si no hay seguridad, ¿por qué invertir en lo que quieres invertir? Poner dinero en lugares como Ecuador y Venezuela, donde no hay seguridad. Si tienes un negocio, probablemente te vacunes. Eso es lo que dicen en Ecuador, donde la policía antinarcóticos o las pandillas vienen a ti, a tu institución y dicen, bueno, tienes que pagarme $5,000 al mes para que sigas operando y tendrás nuestra protección. Esta es la dura realidad que están experimentando estos países. Pero hablemos de Bukele e Incorrectable. Pensemos en lo que heredó. Años de grave inseguridad han llevado a emigraciones masivas. Ahora, con las dramáticas, pero sobre todo muchas controvertidas medidas de seguridad contra el presidente Will Kelly. Algunos salvadoreños están regresando a sus hogares después de vivir años en los Estados Unidos. Deberíamos preguntarnos por qué. La respuesta es muy simple. Primero, aman a su país. Si supieras que todo está bien, ¿no regresarías? Puedes hacer negocios y sobrevivir y vivir con dignidad, pero esto también se debe a que la necesidad básica de seguridad finalmente se ha restablecido. Piensa, ya sabes, en América podemos caminar con toda la ropa y las marcas que compramos sin pensar que alguien nos va a robar. Ya sabes, tenemos que esconder nuestros teléfonos porque cada vez que salimos nos roban. Es la sensación de seguridad que todos quieren tener. Esto demuestra que las políticas pueden cambiar los patrones de migración, pero la razón fundamental por la que la gente se va y migra a Estados Unidos y Europa es por la falta de seguridad y situación financiera. La estabilidad juega un papel enorme, porque si eres un padre soltero, una madre soltera o tu familia y no sabes, no tienes trabajo, no sabes cómo alimentar a tus hijos al día siguiente, ¿qué haces? Ponte en tu lugar. No te estoy pidiendo que cambies tus creencias. Lo que estoy preguntando es ponerte en tu propio lugar. ¿Qué harías si estuvieras en los Estados Unidos y no tenías ningún dinero, tus vecinos tenían trabajos digitales todos los días y vieras que estabas amenazado, que estabas destruido? Hágame saber lo que piensas. Deja un comentario y dime lo que piensas. ¿Qué harías? ¿Harías lo mismo que las personas que emigraron a los Estados Unidos de esos países o te quedarías? Deja un comentario y dime lo que piensas. También tenemos el caso de Argentina y el presidente Milei, quien tuvo que tomar medidas drásticas. La reducción de los costes del sector público debido a la estabilidad económica es un factor clave. Pero lo que Milei y Argentina nos están diciendo es que el grave colapso económico y la volatilidad, incluso bajo las reformas radicales que el presidente Milei intentó, la inmigración masiva está directamente relacionada con la pérdida de oportunidades económicas. ¿Qué significa eso? No se trata de la incapacidad de encontrar trabajo, sino de la incapacidad de generar recursos para satisfacer necesidades básicas. Piense en cómo los trabajadores altamente educados y calificados pueden encontrar un trabajo que están moralmente obligados a abandonar para asegurar el futuro de sus familias en otro lugar. Piense si una persona altamente cualificada y educada no puede encontrar trabajo en su propio país. ¿Qué te hace creer que aquellos que no tienen educación o habilidades pueden encontrar las mismas oportunidades o empleos? También les gustaría abandonar su país, su familia y su cultura, sus amigos y todo lo que conocen y aman.
Quiero que vean cuál es el costo psicológico cuando se ponen en sus propios lugares. Piensa en lo que dejaron atrás. Dejan su lengua, sus pilares familiares y su propia historia, pero lo que es peor es que cuando se van, están cargados con una profundidad grave solo para la oportunidad de sobrevivir. Porque honestamente, ya sea llegar ilegalmente a los Estados Unidos o ir a Europa, tiene un precio muy alto. No es gratuito ni seguro. Piensa en lo que estabas pensando cuando tomaste esta decisión. Deja un comentario. ¿Qué crees que piensan las personas que lo dejan todo atrás antes de tomar medidas para dejar todo lo que saben? Pero lo peor es que una vez que cruzan la frontera, el trauma no termina, simplemente cambia su forma. Porque también debemos tener en cuenta los peligros y los costes de salir de su país y emigrar a otros lugares, no solo desde el punto de vista económico. Hablemos de los riesgos físicos de cruzar la frontera, además de la exposición y las lesiones y la exposición a la naturaleza, como el desierto, como la lluvia, como la selva, como el medio ambiente, como la gente. El solo viaje a través de México trae chantaje. Sabemos lo corrupto que es México, pero usted sabrá lo grave que es la corrupción. Una vez que llegues allí, sabes, tú podrías ser chantajeado. Toma una siesta. Para algunas mujeres han tenido una terrible experiencia de agresión sexual. Todos ellos son obra de cárteles y grupos de delincuencia organizada. Lo peor de todo es que pagas a tus coyotes. Son ellos los que te llevan al peligro y te exponen al chantaje. Muy triste, ¿verdad? Pero Maquiavelo nos advirtió a través de su libro sobre cómo operamos cuando tenemos poder sobre otra persona. Es muy triste. Se trata más de los costes financieros. ¿No es asombroso el precio promedio que una persona paga a un coyote o contrabandista? Suele oscilar entre 8,000 y 15,000. Esto es para todos, así que si vas con toda tu familia, piensa en lo profundo que ya estás, porque los coyotes no pueden garantizar un cruce seguro. Como mencioné, a menudo serás extorsionado más. ¿Te han secuestrado? Lo sé porque conozco a un hombre que ha sido secuestrado en México durante 8 meses. De hecho, pidieron a sus familias que les dieran $8,000 más, pero sus familias eran pobres, vendieron sus tierras y no tenían más dinero. Finalmente, después de haber sido secuestrada durante unos meses, la dejaron ir porque sabían que no podrían atraparla. Gracias a Dios no la mataron, simplemente todavía está esperando para cruzar la línea. Ha estado fuera de su país desde hace casi 10 meses. Me pregunto cómo sobrevive allí, cómo puede comer un plato de comida todos los días. Pero gracias a Dios es como si hubiera gente buena y gente buena. Por lo que sé, hay una familia que la está ayudando a sobrevivir hasta que algún día pueda cruzar, si alguna vez lo hace. Pensando en esto, los inmigrantes se encuentran inmediatamente en graves dificultades tan pronto como llegan, requiriendo un trabajo inmediato e intenso en los Estados Unidos. Esto también agrava su trauma, porque no solo eso, sino que hay que aceptar cualquier trabajo porque hay que pagar deudas. Pero debe ser aterrador no solo pasar por esa experiencia, sino también pensar que ahora la mayor parte del trabajo que haces y la mayor parte de la remuneración que recibes va a pagar deudas y que nadie te promete que estarás a salvo en este país en términos de inmigración o de trampa en hielo y llevarte a casa. Sin embargo, entiendo que si decides emprender este viaje, debes entender que estas son las consecuencias que enfrentarás. La pregunta es siempre, ¿puedes soportar estas consecuencias? Ahora reflexionemos también sobre la tragedia profesional. Para muchos profesionales que vienen legalmente aquí, médicos, ingenieros, abogados, elegir emigrar a los Estados Unidos significa sacrificar toda su carrera profesional. Al llegar descubren que sus títulos en el año de licencia profesional no son reconocidos y no son fácilmente transferidos o acreditados, por lo que pueden trabajar en su especialidad. Esto los obliga a empezar desde cero. No solo se han invertido recursos y dinero, debe haber sido un precio muy alto. Es hora de convertirse en un profesional y luego ser nadie otra vez. La herramienta psicológica puede ser muy dramática porque ahora él solía ser relevante debido a todos sus esfuerzos. Hoy no importa lo que hagas. Tienes que reconstruirte a ti mismo. Aquí es donde la resiliencia juega un papel importante en cómo superar este desafío. La pregunta es, ¿todo el mundo está mentalmente preparado para empezar desde cero, para reconstruirse, para aprender un nuevo idioma, para aprender una nueva cultura?
Deja tu comentario y dígame lo que piensas. ¿Crees que todos pueden hacerlo fácilmente? Solo quiero imaginar un ingeniero y un médico solo haciendo construcción de conductores, en la mayoría de los casos para mujeres, usted sabe, mantenimiento y limpieza. Así que a veces, cuando ves limpiadores inmigrantes trabajando en la construcción y la industria de la conducción, puedes trabajar con alguien que tiene un doctorado, una maestría, pero solo puedes pensar en ellos como un limpiador. Pero esto afectará tu psicología. Si eres así, piensa en el costo psicológico de 10 o 20 años de inversión profesional que se vuelve inútil, un golpe devastador para la autoestima y la identidad. Incluso si estás más seguro aquí, la seguridad es una sensación maravillosa, pero es muy difícil reconstruirte a ti mismo, tu valor y tu propia identidad en un lugar donde nadie te conoce. Espero que usted tenga miembros de su familia que puedan ayudarle a reconstruirse más rápido y crear dentro de usted la identidad que necesita para tener éxito en este nuevo país. Pero lo más importante es tener la resiliencia de comprender que tu vida anterior fue algo que te gustó, pero debido a cosas que ahora no tienes control, te ves obligado a reconstruirte. En el proceso de reconstrucción, tu resiliencia te llevará mucho más lejos de lo que nunca supiste una vez que haya aplicado. O puedes intentar volver a la escuela y obtener una licencia. Pero de nuevo, el idioma siempre es una gran barrera, especialmente para aquellos con antecedentes latinoamericanos. Así que la readaptación y la disonancia cognitiva, porque piensen en ello, uno aquí, la carga psicológica se desplaza. Esto no es lo mismo que en casa, se transforma en una readaptación. No estamos hablando solo de lenguaje. Ya sabes, si eres de los trópicos, ahora te enfrentas a la readaptación al frío, al invierno, a las alergias del otoño, a la lluvia y a la primavera. Gente de diferentes razas y culturas, cómo respetar diferentes religiones, diferentes estándares, diferentes leyes. El choque cultural es enorme. Solo aprendiendo un nuevo idioma, piensa en ello. Simplemente estás parado allí y la gente te está hablando y no puedes entender lo que están diciendo. Esto se vuelve frustrante, pero también puede convertirse en que voy a aprender y hacer todo lo que pueda para aprender el idioma. Creo que uno de los más difíciles es aprender nuevas normas sociales. Para darles un ejemplo, esto será factible. Los vecinos conocen mucho. Sabes, soy de Nueva York y Nueva Jersey, y a veces ni siquiera sabes cómo se llaman sus vecinos y cómo se ven. Así que es un entorno diferente. No tienes el ambiente social que tienes en tu ciudad natal, pero lo que es aún más devastador es que tienes a vivir en la sombra porque sabes que eres ilegal. Preocupado si lo atraparán. ¿Serás deportado de vuelta a tu país? Todas las inversiones ahora no valen nada. Creo que la disonancia cognitiva. Esto es increíble. El sueño de una vida segura que todos deberíamos tener destella cada día en la realidad de la explotación, la inseguridad jurídica, la falta de derechos para ser honesto y ser visto como menos. Es cierto, especialmente en la industria laboral, donde este estrés constante puede dañar la salud mental y obstaculizar la integración exitosa en la sociedad. ¿Cómo se preguntará? ¿Cómo puede alguien sentirse inferior a los demás? No tienes derecho. Siempre miras detrás de ti y tienes miedo. El miedo es un gran factor, pero también tenga en cuenta el hecho de que no puedes comunicar la riqueza con los demás. Piensa en el hecho de que muchas personas no entenderán lo que estás tratando de comunicar con ellos en un entorno laboral donde te pagarán menos del salario mínimo si saben que eres ilegal. Esto es lo que yo llamo explotación laboral. En breve hablaremos más de ello. Pero dime lo que piensas al respecto. ¿Alguna vez te has imaginado que una persona que viene aquí ilegalmente puede sentir que su vida no es de esta manera? Deja un comentario. Dime lo que piensas. Ahora, está claro que estamos hablando del tamaño de una moneda para personas que han inmigrado ilegalmente a los Estados Unidos. Pero ahora hablemos del punto de vista estadounidense. Vives aquí y eso es todo lo que sabes. Hablemos de la perspectiva de los ciudadanos estadounidenses. Por lo tanto, afrontemos las preocupaciones legítimas planteadas por muchos residentes a largo plazo y ciudadanos estadounidenses, principalmente por culpa de todos. Este es el caso del pago de impuestos, ¿verdad? Usted quiere que sus dólares se utilicen en el mejor interés de su propio país, ciudadanos y residentes. A veces la ira no es anti-inmigrante, más contra el caos y la desigualdad. Así que para darles un ejemplo,
Vamos a un argumento sobre el consumo de recursos. Déjame decirme lo que piensas de esto. Muchos argumentan que los recursos federales y locales, como la vivienda, la atención médica y la educación, están siendo redirigidos para apoyar a los inmigrantes indocumentados, a menudo sin el mismo nivel de escrutinio burocrático que enfrentan los ciudadanos legales o los veteranos de guerra. Esto da la sensación de que los contribuyentes legítimos están financiando un sistema que da prioridad a quienes violan las reglas, o en este caso a quienes violan las reglas o a quienes las cumplen. Hay un sentido legítimo de desigualdad. Puedo decirles desde mi punto de vista que como veterano, como profesional, estoy muerto. A menudo me haces esta pregunta. ¿Sabes? ¿Quieres que la educación sea mejor para ti, para todos los ciudadanos estadounidenses y para todos los que viven aquí? Vemos niños que ni siquiera pueden leer después de terminar el 6º grado de la escuela secundaria. Pero esta es la fuerza laboral que vamos a lanzar en los próximos 5 a 10 años. Yo lo hice bien. Hay muchos veteranos sin hogar. ¿Cómo pueden obtener el apoyo financiero adecuado para recibir un refugio adecuado? Cuando estoy refugiado, no estoy hablando de un sistema de refugio donde todo el mundo vive. Todo el mundo vive en un parque gastronómico, en un edificio pequeño. No, estoy hablando de que tienen su propio apartamento. ¿No merece un veterano o veterano mejor? Lo entiendo. Quiero que esto suceda. Quiero ver a cada veterano no viva en la calle, que viva con dignidad. Han pagado el precio por su país y se lo merecen. Luego está la cuestión económica, que creo que también ha llevado a un arma de doble filo económico. Permítame explicarte, este sentimiento de tensión a veces se complica por citas difíciles. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los recursos locales experimentan una sobrecarga a corto plazo. Los estudios han demostrado consistentemente que la fuerza laboral inmigrante contribuye con 10,000 millones en ingresos fiscales estatales y locales cada año, y que los empresarios inmigrantes son un gran motor económico. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hemos visto que los inmigrantes indocumentados intentan hacer lo correcto pagando impuestos y que las empresas dirigidas por inmigrantes tienen el doble de probabilidades de iniciar nuevos negocios en los Estados Unidos, contribuyendo con miles de millones de dólares al PIB cada año, destacando su valor a largo plazo. El impacto económico es enorme a corto plazo, pero positivo a largo plazo. Sin embargo, este aspecto positivo a menudo se ve eclipsado por la ansiedad sobre los costos inmediatos. Así que vemos que el espíritu empresarial de los indocumentados sin duda contribuye en buena forma y paga impuestos en buena forma al gobierno, a los ciudadanos, a los residentes. Pero lamentablemente queremos ver la rectificación necesaria. Es por eso que es importante que entendamos cómo contribuyen los inmigrantes indocumentados. Como hemos visto, las estadísticas no mienten. Los efectos a largo plazo son enormes, pero ya que estamos hablando de ansiedad y miedo porque queremos, si es necesario como ciudadanos estadounidenses, cuando alguien viene a nuestro país, ¿sabes qué contribución queremos que hagan de inmediato? Pero desafortunadamente, debido a los procesos legales, no pueden ser legales en un instante. Aquí es donde los ciudadanos estadounidenses tienen conflictos culturales y problemas de seguridad, porque hay una verdadera frustración con la asimilación. El miedo a la desaparición de la identidad nacional se arraiga cuando las comunidades ven una afluencia rápida sin el uso del lenguaje o los esfuerzos de integración cultural. Este miedo se ve exacerbado por eventos como el reciente aumento de la delincuencia en la ciudad de Nueva York, donde los informes de robos de teléfonos e incluso un aumento de los robos han llevado a la conclusión generalizada y sesgada de que todas las llegadas son malas y no son en el mejor interés del país y de sus ciudadanos. Esto crea mucha inestabilidad y miedo. Pero el problema es que cada generalización es injusta, porque pensemos un momento. Así como hay estadounidenses malos, también hay estadounidenses buenos. Esto se aplica a cada nación, a cada cultura y a cada religión. Algunos pecan y otros no. Pero puedo decirles que la mayoría de los inmigrantes indocumentados que vienen aquí
vienen aquí para trabajar, y diría que no es sin estadísticas aproximadamente hablando, mis criterios indican que tal vez el 90% de ellos vienen para hacer cosas buenas. Está el 10% creando un comportamiento infame que llama la atención equivocada y pone a todos en el mismo barril. Como dije antes, es injusto generalizar, pero honestamente, las preocupaciones potenciales sobre la seguridad de la comunidad están justificadas. Piénsalo bien. Sabes, soy un neoyorquino y nunca en mi vida me he preocupado por que me roben mi teléfono o que no esté seguro en un tren. No me malinterpretes, Nueva York está loca. Fue caótico, pasaron muchas cosas. Pero en los últimos 3 años yo diría que las cosas han cambiado. Una vez más, no estoy culpando a todos los inmigrantes indocumentados, pero sí creo que la falta de un sistema político adecuado para tratar la inmigración antes ha llevado a esta situación. Por lo tanto, también tenemos una parte de nuestra respuesta, dejando que aquellos que han cometido actos criminales en su país vengan a nuestro país y especulen sobre lo que van a hacer, sabiendo que su habilidad es ser amenazas y ladrones. Eso es lo que van a hacer. Pero eso es solo el 10% de la gente, no los 90 años, que vienen aquí para trabajar duro para una vida mejor, no solo para ellos, sino para sus familias e hijos, y para aquellos que han quedado atrás. Pero tenemos que mirar una estadística que es realmente interesante. Aunque la delincuencia localizada ha aumentado, la investigación muestra que los inmigrantes, incluyendo las personas indocumentadas, tienen tasas de encarcelamiento más bajas que los ciudadanos nativos. Pero yo diría que la preocupación central de los estadounidenses es que no están en contra de la inmigración, porque todo el mundo sabe que todos en este país son inmigrantes y que esta tierra pertenece a los nativos americanos que les quitamos. Pero como conductista es muy difícil para una persona crear una teoría de la equidad como un proceso justo al que la gran mayoría de la gente va. En realidad somos buenos en hacer lo contrario, donde la minoría gana y la mayoría pierde. Bueno, eso lleva a cosas de las que quizás muchas personas no hablan. ¿Dónde van a trabajar los inmigrantes indocumentados? Nadie habla de explotación corporativa e hipocresía moral. ¿Por qué? Porque no es conveniente hacer negocios. ¿Por qué esto es inconveniente para las empresas? Porque, uno, usted está violando las reglas y la ley contratando inmigrantes ilegales. Pero no solo eso, los contratas, les das una oportunidad, les haces trabajar largas horas y les pagas menos de lo que la ley dice. Si ignoramos la estructura de incentivos directos creada por las empresas estadounidenses que dependen de mano de obra indocumentada, este es mi debate sobre la inmigración, es hipócrita. Vamos a empezar allí. Veamos ejemplos concretos de lo que conozco. De hecho, hice la llamada correcta y no hice nada. Hay una compañía en Carteret, Nueva Jersey, dedicada a la creación de cosméticos coreanos. Esta compañía aprovechó el trabajo no documentado. Entonces, ¿por dónde debo empezar? Irónicamente, voy a comenzar con la agresión laboral y la explotación. No podemos ser ingenuos y pensar que estas empresas no saben que están contratando inmigrantes ilegales, indocumentados, moderados y que lo hacen porque pueden pagarles mucho menos que el salario mínimo establecido por la ley. También pueden evitar las normas adecuadas de seguridad laboral y evitar la supervisión. En este lugar escuchamos informes de viviendas hacinadas que no cumplen con los estándares básicos de capacidad, las normas de seguridad y que son tan exigentes para el trabajo que ni siquiera tienen acceso a los baños. Porque para trabajar en esta compañía de cosméticos tienes que ponerte todo el equipo y tienes que ir al restaurante por horario para que usted pueda usar el baño, especialmente si usted tiene mujeres. La mayoría de las mujeres trabajan en este lugar, tienen que traer todo este equipo. Con todo el estrés del trabajo, con el estrés de quitarte este traje químico sin ningún calor, haces tus necesidades y luego te traumatizan porque te están cronometrando, porque no te pagan cuando vas al baño. Tienes que volver a trabajar rápida y eficientemente. Así que estadísticamente, un alto porcentaje de inmigrantes indocumentados informan ganar menos del salario mínimo. Esto pone de relieve la explotación sistémica alimentada por la falta de protección jurídica.
Entonces, ¿cree que las empresas tienen derecho a explotar a los inmigrantes indocumentados? 2. Incorrecto no es igual a bien. La gente que está aquí legalmente, sabemos que estamos tratando de entender por qué están aquí. Aunque hicieron lo que tenían que hacer, violaron la ley mientras se quedaron, pero también se aprovecharon de estos individuos para violar la ley también. Dos errores no son iguales a uno correcto. Pensemos en ello un momento, porque como dijimos, para que sepas que los inmigrantes ilegales o indocumentados necesitan salir. ¿Cuál es el impacto de estas empresas que utilizan a las personas necesitadas y ellos lo saben? Esto me lleva al pilar de la ética corporativa. Esta explotación es un profundo fracaso moral. Mientras que los líderes corporativos apoyan y bravulan, afirmando apoyar las leyes laborales, la justicia, la igualdad, la diversidad y los derechos humanos, abiertamente se benefician enormemente de la explotación humana. Lo hacen en privado con máscaras. Tanto los empleadores que buscan mano de obra más barata y más barata, como los sistemas rotos que permiten este tipo de desesperación, están totalmente equivocados. Por lo tanto, las empresas estadounidenses se benefician directamente de la falta de acceso legal. Se aprovechan de eso. ¿Qué hace esto? Ha mantenido la mano de obra barata y sumisa. ¿Cuál es la responsabilidad moral y ética de la empresa? Usted no verá a ICE o cualquier agencia federal calificar a los inmigrantes indocumentados de la misma manera que ICE los califica. Es triste, pero la explotación humana y el trabajo a través de inmigrantes indocumentados es algo real que sucede todos los días y nadie hace nada para luchar por esta justicia. Pero para entenderlo mejor, también debemos entender cuál es la política del gobierno. El problema es que la política gubernamental ha adoptado medidas extremadamente radicales en nombre de la seguridad, lo que plantea serios problemas morales y constitucionales. No me malinterpreten, el gobierno tiene todo el derecho a hacerlo porque se siente amenazado y no sabe lo que hay dentro. Puede contaminar el sistema. Esto podría crear confusión, ya que algunos informes muestran que las pandillas venezolanas operan en los Estados Unidos. Entonces entiendo por qué el gobierno es tan insistente y extremista en esto. Pero vamos a entender la escala de la aplicación de la ley. En los últimos 25 años, el gobierno de los Estados Unidos ha expulsado a millones de personas. Así que nada realmente ha cambiado, pero alcanzó su punto máximo en 2010. Cuando más de 4 millones de personas fueron oficialmente deportadas de los Estados Unidos. Fueron deportados, estamos hablando de hace 15 años. Pero, ¿cuáles son las razones humanas para los ciudadanos estadounidenses? Porque esta aplicación no es quirúrgica. Esto no es preciso. Esa es la parte triste, porque los datos también nos dicen que miles de niños nacidos en los Estados Unidos, legalmente estadounidenses, los ciudadanos son separados de sus padres indocumentados y colocados en hogares de guarda porque uno o más de ellos han sido deportados o, como sucede en la mayoría de los casos, han sido detenidos. Están encarcelados y en centros de detención. Esta separación es devastadora, una herida psicológica profunda que un niño debe soportar a lo largo de su vida y se impone a ciudadanos estadounidenses inocentes en nombre de la integridad fronteriza. ¿Por qué un niño, el hijo de un ciudadano estadounidense, tiene que pagar un precio tan alto? ¿Quién es el responsable? Ese es el problema. ¿Deberían haber excepciones a la regla para aliviar el trauma psicológico de la separación familiar? Porque para ser honesto, nadie puede reemplazar a mamá y papá. Especialmente cuando mamá y papá trabajan todos los días, se despiertan todas las mañanas, ponen una porción de comida, ponen comida en tu escritorio, hacen todo lo que pueden, intentan llevarte a la universidad, sacrificando todo. Como niño lo ves todos los días y de repente vives con otra familia. Pensemos en ello un momento. ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué piensas del gobierno? ¿Están haciendo lo correcto por usted como ciudadano australiano? Hágame saber su opinión sobre este tema. Cuando hablo de cientos de miles de personas, estamos hablando de casi 500,000 de hijos de ciudadanos estadounidenses que se han visto afectados. Pero esto no solo causa angustia psicológica, sino que las dificultades financieras también son un factor importante en sus vidas. Puede empeorar si usted es inmune. Quiero hablar hoy sobre la inmunidad del ICE y la protección de nuestros derechos constitucionales. La política actual otorga a los agentes del ICE una amplia inmunidad para arrestar a cualquiera,
incluso por una sospecha inicial. Esto sin duda ha creado un clima de miedo no solo para los inmigrantes indocumentados, sino también para los residentes legales, incluidos los ciudadanos estadounidenses. Te detendrán por tu apariencia física y serán tratados como si cometieras un pecado simplemente por tu apariencia física o por el idioma que eligió hablar en ese momento. ¿No es eso prejuicio? Una vez más, es un sesgo implícito hacia el máximo, la raíz cuadrada, para determinar a quién está bloqueado, interrogado y en algunos y en la mayoría de los casos detenido sin preguntas. Para empeorar las cosas, muchos ciudadanos estadounidenses y veteranos fueron detenidos. Esta acción desafía los principios fundamentales del debido proceso y las protecciones constitucionales básicas para todos los residentes. No deberíamos hacerlo. No quiero ser detenido por el ICE, ni siquiera me pregunten si soy ciudadano australiano. Peor aún, si me arrestan, incluso si puedo demostrar que soy ciudadano australiano. Esto es degradante, especialmente si sacrificaste tu vida en el ejército hasta ser detenido, interrogado y acosado por el ICE en los últimos años de la vida. Por lo tanto, la capacidad del gobierno para arrestar a cualquier persona, independientemente de su estado de ciudadanía, en cualquier momento dado y en cualquier lugar dado, sin una causa altamente probable, viola el espíritu de los derechos de la Cuarta y Quinta Enmienda. ¿Cómo podemos permitir que esto suceda? Si usted es un residente legal y un ciudadano estadounidense, ¿por qué no estamos haciendo algo para detener este abuso? No puedo culpar a nadie más que a nosotros mismos en este punto, porque no hemos hecho nada para detener este tipo de acoso. Porque si esto es solo para inmigrantes indocumentados, puedo entender, pero esto es para todos los que tienen inmunidad sesgada, tienen inmunidad para hacer lo que quieran. Eso no es un problema hasta que te pase. Recuerda esto. Y eso también me recuerda que hablamos antes de que el 10% es malo y el 90% es bueno. Quiero debatir un poco sobre esto, porque eso lleva a su hipótesis. Vamos a eliminar a los malos porque pensemos, el 10% que puede estar involucrado en un crimen afecta la integridad del 90% de lo que realmente hace bien, pero todo el mundo está bajo estricta vigilancia y riesgo. Así que mi pregunta es, ¿podemos justificar moralmente políticas que violan deliberadamente los derechos o la dignidad de aquellos que no han cometido crímenes? Los temores generados por estas políticas califican la salud mental de toda la comunidad, tanto de ciudadanos como de no ciudadanos. Lo peor es que hoy ni siquiera hay un plan de juego para tratar el trauma causado por el hielo. Ni siquiera se pensó en ello antes de ejecutarlo. Pero luego, porque no estamos bloqueados, nos costará mucho más, no solo económicamente, éticamente, moralmente, sino lo peor cuando empiezas a confiar en tu gobierno. Este es el peor sentimiento, porque es por eso que estos inmigrantes indocumentados abandonan sus países, porque no pueden confiar en sus gobiernos. En los Estados Unidos no deberíamos vivir con este miedo. Merecemos algo mejor, definitivamente merecemos algo mejor, pero también debemos entender que para hacerlo necesitamos tener integridad, tener mejores planes de juego para eliminar a los malos de los buenos. Es como entrar en un lugar y demostrar que has arrestado a 100 personas en una habitación y solo estás buscando a una persona, pero como no tienes una referencia de cómo se ve esa persona, arrestas a todos para atrapar a esa persona. ¿Tiene sentido eso? ¿Qué implicaciones crees que tendrán los otros 99? ¿Y cómo afectará esto a ellos moralmente, éticamente, psicológicamente, espiritualmente y emocionalmente? Pensemos en el impacto que tienen las decisiones de liderazgo en su población, porque una vez más hablamos de Maquiavelo, el miedo es mejor que el pasatiempo. Esta es la estrategia que se está utilizando. El gobierno pone el miedo por encima de la constitución de la integridad. Hay una razón por la que escribimos la Constitución para protegernos, porque sabemos que el miedo puede erosionar el estatus moral necesario para gobernar. El impacto psicológico en la población es una gran crisis de confianza, y si no confías, acabas teniendo miedo. Cuando finalmente tienes miedo, eres una pelea, huida o un monstruo. En algún momento después de adquirir la experiencia necesaria, la fuga de lucha y el congelamiento serán eliminados, y la lucha se convierte en la única forma de superar el miedo.
Espero que nunca lleguemos hasta ese punto. Espero que podamos, como ciudadanos civilizados, mejorar nuestras políticas para que nunca tengamos que experimentar este tipo de cosas y que debemos hablar de posibles soluciones y de un futuro moral. El sistema de cobertura es éticamente insostenible para todas las partes involucradas. Dime la verdad, necesitamos reformas basadas en los datos, la dignidad humana y el Estado de Derecho. Mi sugerencia a corto plazo es que debemos empezar a cerrar la brecha de recursos. Los gobiernos deben establecer canales de comunicación claros y transparentes que muestren cómo se distribuyen los ingresos fiscales, especialmente en los estados fronterizos afectados, para abordar la sensación de desplazamiento económico de los ciudadanos. Al mismo tiempo, deben realizarse fuertes inversiones en programas de formación lingüística y vocacional para los recién llegados para acelerar la asimilación y la productividad. También sugiero que debemos educar psicológicamente a aquellos que vienen aquí legalmente e ilegalmente, porque una vez que sales de tu país, te vas porque algo te expulsa. La salud mental es clave para que una persona pueda absorber y adaptarse a su entorno más rápidamente, pero vamos a tratar de hacerlo más como un sistema de prevención psicoeducativo que después de traumas y trastornos. Ahora es un método terapéutico, no un pionero preventivo de cómo lidiar con las emociones para que no se vuelva destructivo en el proceso. Cuando pienso en soluciones a largo plazo, siempre pienso que hay que pagar un precio, así que propuse una residencia de 5 años. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Una vez más, no tengo una solución perfecta, pero para aquellos que son indispensables en los Estados Unidos y que no han cometido ningún crimen, eso es lo que hice. Por lo tanto, primero necesitamos un camino basado en los datos, basado en el mérito, o la inmigración ilegal que ya ha demostrado valores cívicos en su país. El sistema debería concederles la residencia legal si cumplen determinadas normas éticas en un plazo de 5 años. Primer registro limpio, no hay delitos graves o delitos graves. Incluso tiraría una multa de estacionamiento por exceso de velocidad. Completamente limpio como segunda categoría. Contribución económica. Pague todos los impuestos federales y estatales requeridos. No le dé nada al tío Sam. Sé autosuficiente, registre el empleo y no dependa de la ayuda en efectivo del gobierno. Confía en mí. Sé que es difícil cuando empiezas. Sé lo difícil que es, pero eso no significa que puedas hacerlo sin esto. Siempre he pensado que si puedes sobrevivir en tu país sin ninguna ayuda del gobierno, estoy bastante seguro de que puedes hacerlo aquí. También hay una mejor remuneración y seguridad. También creo que la integración del servicio comunitario es muy importante como estándar y evidencia de servir a la comunidad, así como la búsqueda activa de la educación del idioma inglés. Tienes que hablar el idioma. Seamos realistas, este país es un país de habla inglesa. Este país no debería adaptarse a usted. Necesitas adaptarte al país, su cultura y su idioma. Recuerdo ir a Ecuador y no hablo español. Ya sabes, Ecuador no cambia su idioma porque yo emigré allí. Tengo que aprender su idioma, es difícil, me tomó más de 1 año aprender, pero eso es lo que tengo que hacer para adaptarme a esa cultura y a ese sistema. Así que tienes que trabajar duro para hablar el idioma. Entiendo que algunas personas tienen casi 70 años y no pueden hacerlo, pero trata de demostrar con papel que has hecho lo mejor que puedes, que incluso si no hablas bien, puedes entenderlo y que puedes comunicarte en inglés. Se hizo un esfuerzo en esos 5 años. Me gustaría hablar sobre los requisitos legales porque debemos reconocer la frustración de quienes tienen que volver a recoger sus documentos legales. Sí, tienen que regresar a su país de origen para reingresar para obtener la residencia. Bueno, como dije, aunque es difícil entender por qué, este paso respeta las normas legales, porque cuando inmigras ilegalmente violas la ley, se viola la ley. Soy como dije, el dolor emocional es comprensible, este miedo es comprensible, pero es muy necesario mantener la integridad del proceso.
Mientras que los inmigrantes ilegales son comprensibles, este es un requisito que debe cumplirse. Esto no solo motiva a algunas personas a querer ser buenas y ahora tienen los requisitos adecuados para cómo convertir su estancia ilegal en estancia legal, pero el problema es que no existe tal cosa. Usted es ilegal, su única esperanza es casarse con un ciudadano estadounidense o usted está patrocinado por una corporación, etcétera, etcétera. Pero creo, y lo digo con un buen corazón, que puede ayudar. Una vez más, ustedes pueden tener opiniones diferentes y lo respeto. Solo estoy diciendo, ya sabes, lo que creo que puede ayudarnos a crear este factor de miedo, ya sabes, la inmunidad al hielo y la comprensión de por qué la gente está abandonando sus países. No lo dejaron porque dejaron la comodidad. No, se fueron porque huyeron de la muerte, de la guerra y del hambre. Dejaron todo lo que sabían, todo lo que amaban y vienen aquí para enfrentar, ya sabes, otros tipos de discriminación. Esto es injusto para nadie, porque no quiero que ningún estadounidense vaya a otro país y se sienta así. Me gustaría concluir diciendo que ningún liderazgo estadounidense debe basarse en el miedo, pero creo que debería estar comprometido con el orden y la dignidad de las personas, especialmente los veteranos, los ciudadanos y los residentes legales. Tenemos que rechazar a los suníes achevilianos, porque eso es lo que estamos viendo hoy, y construir un sistema que funcione para el sistema económico, para la seguridad económica de los ciudadanos, mientras que podemos respetar el valor humano y la dignidad de quienes buscan refugio. Sé que es un tema difícil de hablar, pero no podemos cubrir el sol con los pulgares. Esto es algo en lo que debemos pensar. ¿Cuál es nuestra salud mental? ¿Qué pasa si pasamos por este proceso? ¿Cuál es la salud mental de vivir con miedo e inseguridad constantes? ¿Cuál es el miedo constante a ser explotado? ¿Cuál es el miedo constante de ser un refugio? ¿Cuál es el miedo constante de que uno mismo puede nunca ser legítimo? ¿Que siempre ha tenido miedo de regresar a su país? ¿Cuál es el miedo constante de una empresa que no respeta las leyes liberales y abusa de su autoridad? Hay tantas cosas que llevan a un miedo destructivo y para superar ese miedo destructivo se necesita mucha resiliencia, mucho amor e integrarse en una red social donde te sientas seguro porque estás pasando por todas estas dificultades de no saber cuál será tu futuro. Tengo un gran respeto por aquellos que no cometen crímenes. Los inmigrantes indocumentados que no cometen crímenes están haciendo lo correcto. Han estado aquí desde hace 20, 30, 40 años y todavía no tienen ningún documento. Aunque no son ciudadanos legalmente, se sienten ciudadanos y han contribuido. Espero que algún día reciban lo que se merece. ¿Qué pasa con los que violan la ley? De nuevo, reciben lo que se merecen, porque todos tenemos que ser responsables de nuestra publicidad, de nuestros ciudadanos estadounidenses. Ya sabes que tenemos el privilegio de ser parte de este gran país y que nos centramos en la inmigración y la deportación para unir nuestro objetivo común, unirnos por el amor de Dios. El 11 de septiembre nos unió porque teníamos un enemigo común. La pregunta es, ¿siempre necesitamos un enemigo común como estadounidenses para unirnos? Puedo decirte que cuando estás en guerra, si estás luchando en las trincheras y las balas vuelan, no te importa cómo se vean las armas de tu hermano. Estás allí para sobrevivir y vivir cada día de batalla. No te importa si son de Luisiana, Texas, Nueva York o Maine. Lo que ves justo a tu lado es tu compañero de armas y sabes que dependes de esa persona como él depende de ti. Emulamos esto en la sociedad de hoy, haciendo lo mejor no solo para el país, sino también para nuestro futuro, y en este acontecimiento caótico podemos desempeñar un papel constructivo, pero traer una solución que nos permita restablecer el orden, pero también preservar los valores. Gracias por caminar con nosotros hoy. No olvides suscribirte. Su suscripción proporcionará servicios de salud mental gratuitos para aquellos que sufren y no pueden pagar el tratamiento. Tu suscripción se convierte en una línea de vida. No lo olvides, deja un comentario y nos vemos la próxima vez. No lo olvides, unidos podemos servirnos mejor. Nos volvemos indestructibles. Gracias y bienvenidos de nuevo al podcast de Dixville, donde exploramos la experiencia humana.
Si aún no te has suscrito, no te olvides de nuestras actividades. Estamos comprometidos a convertir su suscripción en un proyecto pro bono de salud mental para que pueda liberar la mente de alguien del trauma y ayudarlo a recuperarse a través de su suscripción. Muy sencillo y absolutamente nada cuesta. Ayúdanos con esta campaña, solo queremos pagar a nuestra audiencia, no solo a aquellos que no pueden permitirse servicios de salud mental. Solo recuerde que las estadísticas son reales. Solo 4 de cada 10 estadounidenses pueden pagar servicios de salud mental. Así que ayúdanos a cambiar eso. Ojalá logremos aumentar las estadísticas de personas con buena salud mental, más allá de 4 de cada 10.